la grabación. Ya. Bueno, nuevamente les saludo. Espero que estén muy bien y el motivo de juntarnos hoy día es para revisar específicamente la redacción de objetivos. Em, el tema de los objetivos, hoy día hice una presentación bien práctica que hemos ido conversando con la mayoría de los colegas, como la forma aceptable como para la mayoría de recibir un objetivo. Entonces, porque está esta cosa de que en terapia ocupacional, o no solamente en terapia, sino que en las carreras de salud, los objetivos también tienen como un sesgo medio subjetivo y que tiene que ver con quién revisa. Bueno, va a pasar siempre eso, pero si un objetivo está bien redactado, está bien justificado, no debes tener problemas, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver más o menos cómo se estructura un objetivo, qué debe llevar y qué debo considerar para poder pensar en un objetivo. Considerar también que este es un objetivo para la niñez. Claramente hay colegas que trabajan en áreas que son un poco más prácticas, como el área física, eminentemente física, que los objetivos son mucho más así como prácticos, ¿ya? Sin embargo, igual se espera que siempre, independiente del contexto que ustedes se encuentren, estén pensando en el razonamiento más profundo. Vamos a seguir entonces. Y bueno, esta cosa tiene como un tiempo solo. Comentarles que esta es como la lógica en la que ustedes tienen que plantearse, ¿ya? Que tiene que un poco lo que esperamos también como profes, que ustedes estén considerando siempre que para poder diseñar una intervención hay que pensar en una evaluación profunda. En la intervención como tal, el resultado y los resultados también están en constante evaluación desde los indicadores de logro y están modificando incluso posibles nuevas evaluaciones y intervenciones. Entonces, como profesionales, terapeutas ocupacionales, este proceso no debiese detenerse. Y ya, les cuento. Esto es más o menos como la lógica para estructurar un plan de intervención, ¿ya? Los voy a dejar acá. Paradigma, enfoque, modelo la práctica, modelo complementario, marcos de referencia y estrategias. Ya, entonces vamos a rápidamente. Los paradigmas tienen que ver con visiones profundas de quién está observando, o sea, en este caso ustedes como terapeutas. Tiene que ver cómo ustedes están concibiendo la realidad. Entonces, por ejemplo, algunos se puede parar de un punto de vista más constructivista. Quiere decir que esa persona piensa que todo es una construcción. Entonces, tanto él como el usuario van a construir la realidad. Otros se pueden parar de una manera más positivista, que quiere decir que es como blanco o negro. Esto se hace así, se hace así. Eso también es otra forma de concebir la realidad. El paradigma se puede explicitar en el plan, pero el efecto es principalmente en las reflexiones que nos entregue el terapeuta, más que la intervención como tal. Por eso el paradigma puede ir o no puede ir también para nosotros en la área de niñez, entendiendo que aporta valor, sí, pero no es determinante para nuestros efectos, ¿ya? A lo mejor para un área sociocomunitaria es muy determinante, así como para un área de salud mental quizás también, pero para nosotros que solamente ya consideran el enfoque, partimos bien. El enfoque o sea, el paradigma es como el paraguas gigante que envuelve la lógica de los lentes con los que va a observar el entrevistador o el terapeuta en este caso. Perdón, no me estamos. Después tenemos el enfoque, y el enfoque como que baja un peldaño y corresponde también a aspectos más como a modelos globales que yo quiero observar en mi intervención, a líneas de pensamiento, líneas de ideales que yo quiero que también pasen en mi intervención. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos diferentes enfoques que los vamos a mirar más adelante, que van a
que van a también impactar en lo que yo quiero ver en lo que yo voy a hacer. Y eso sí, ya tengo que empezar a ver el plan en algunas partes específicas. Lo vamos a observar más adelante. Después viene el modelo de la práctica. Y el modelo de la práctica es un modelo de terapia ocupacional. Ustedes pueden elegir cualquiera. Aquí nosotros no les sugerimos, porque nosotros ya estamos conociéndoles a ustedes. Nosotros digo porque ya está Benja, estamos conociendo su identidad profesional en este proceso. Entonces ustedes eligen de dónde se van a parar para plantear su intervención. Y el modelo, por ejemplo, puede ser el modelo canadiense, el modelo de ocupación humana, el modelo australiano, hasta el modelo CAWA. Nunca me ha llegado ningún caso con el modelo CAWA. Sí, esa de ejemplo, nunca como un caso. Pero sí ustedes pueden plantearse. Y el modelo de la práctica es más trascendental porque va a dirigir un poco los objetivos que yo voy a plantearme. ¿Ya? Entonces ahí, o sea, si bien estos están como a la base de mi pensamiento, a la base de mis decisiones, esto yo lo voy a observar incluso en cómo voy redactando ya, como mucho más material. Si yo decido ocupar un modelo complementario, esto quiere decir que un modelo que sea para mí, para mi intervención, igual de importante, quizás que el modelo de la práctica, pero que se va a complementar con este. Es decir, si yo elegí, por ejemplo, el PAO, el Persona Ocupación Ambiente, o Ambiente de Ocupación, y además elegí el modelo de neurodesarrollo como complementario, ahí yo tengo que considerar también que este modelo complementario tengo que observarlo específicamente en alguna parte, que también la vamos a ir a observar. Y ahí un poco estamos diseñando esto que siempre hablamos los profesores, como de la coherencia de su plan. ¿Cómo vemos la coherencia? Después yo puedo detallar, puedo explicitar marcos de referencia. Y explicito, así como el título, marcos de referencia, que quiere decir que son aquellos marcos o que yo voy a ocupar, pero no los voy a ocupar como modelo en la práctica. Entonces yo no lo voy a observar, por ejemplo, en mis objetivos, pero sí a lo mejor lo voy a ocupar como estrategias. Entonces, por ejemplo, puedo poner en esos marcos, no sé, el rehabilitador, el de interacción sensorial, y puedo poner más marcos que me vayan complementando mi intervención, quizás ya no desde la lógica de cómo la voy a definir, sino como que me den estrategias que son las que están acá abajo de forma más práctica. Todo esto es como para llegar a donde vamos. Tenemos el paradigma y, bueno, los enfoques. Algunos enfoques que se valoran muchísimo que estén, el de derecho, el biopsicosocial, el enfoque de género y en niñez, especialmente el enfoque no modelo, y acá la quiero precisar, el enfoque ecológico. Está el modelo ecológico de la ocupación, que es un modelo de terapia ocupacional, pero cuando yo hablo del enfoque ecológico, hablo del enfoque ecológico de von Freudenberg, ¿ya? Que es un psicólogo que habla de los microsistemas y cómo interactúan y cómo se puede ver impactado en las niñas. Entonces, estos son algunos enfoques que podemos ver, observar en los planes. Entonces, antes de plantearnos la intervención, primero tengo que considerar haber hecho un buen análisis del desempeño, viendo el contexto, la persona, viendo la ocupación, y después tengo que elegir la problemática ocupacional. Y aquí vamos a empezar con un ejemplo que quiero que ustedes vayan súper atentos porque después todas las preguntas que tengan me las tienen que hacer. Si yo detecto como problemática ocupacional, después de todo el análisis que yo hice, que la problemática principal que quiero abordar, también yo decido la problemática que voy a abordar junto con mi cliente o con mi usuaria, en este caso también con su cuidador o su cuidadora. Entonces, siempre me dice conexión inestable. Si me voy, me dicen, porfa. Esa va a ser decisión de ustedes la problemática, ¿ok? La idea es que si yo expongo un caso y yo hablo, por ejemplo, mucho de que la persona, me dio un TM, se está cortando. Sí, profe, se está escuchando cortado. Ya, ¿se está desde todo el rato o recién? No, ahora esta última día pues no se escuchó. Ya, ¿se me escucha bien ahora? Sí. Dale, por favor avísenme. Gracias, Octavio. Voy a estar atento. Ya. Dijo que estuviéramos atentos y ahí se cortó. Mala. Ahora, todo no.
Ya, entonces, rebobino un poquito. Entonces, si ustedes deciden, dentro de su criterio, que la problemática va a ser la participación ocupación, social, digamos, eso es súper respetable. ¿Qué pasa? Porque a veces nosotros podemos cuestionar esa problemática. Nos pasa constantemente que, por ejemplo, vemos en todo un informe como de evaluación, que muchas personas hablan, no sé, la niña no come sola, es un ejemplo, no va al baño sola y tiene, no sé, 8 años y la mamá la asiste mucho y en el colegio la asiste mucho y la niña no logra, o sea, un montón de cosas como de la hablando como un poco de la autonomía y de repente aparece problemática, participación social. Y nunca vimos en todo el desarrollo del plan que aparecía algo con, que ustedes mencionaron que era un problema. Entonces, ahí se discute, cuando no se justificó antes. Pero si está justificada, ustedes la eligen y uno entiende que somos colegas ya casi y que es respetable. Pero que eso quede bien claro. Bueno, una vez que ustedes eligen su problemática ocupacional, empezamos con esta lógica de pensar en el cómo vamos a plantear el plan de trabajo, o sea, ya como que los objetivos. Entonces yo ya, como que dije, la problemática va a ser la participación social y yo me planteé desde un enfoque ecológico, me planteé y dije voy a ocupar como modelo la práctica el MOJO y voy a ocupar como modelo de referencia, como marco de referencia, el modelo de redes, ¿ya? Ese fue como mi diseño de plan de trabajo que iba a hacer, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo esto yo lo observo en los objetivos o lo observo en el plan de trabajo que ustedes me están presentando. Hasta segundo, nos enseñan una forma de redactar objetivos, que es que el cliente logre, o sea, esto quiere decir que esté centrado en el usuario, tiene que tener un verbo en infinitivo, un aspecto funcional y tiene que estar contextualizado, ¿ya? Entonces, nos ha pasado que a veces nos llegan más de un verbo en infinitivo. Entonces, cuando hablamos del verbo en infinitivo, hablamos de la acción que se va a hacer. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el cliente logre, el logre en este momento está usado como un auxiliar, entonces no está conjugado como lograr. Entonces, efectivamente, hay colegas que esto les resuena, sobre todo a colegas que están en la práctica y que no están como muy vinculados a la docencia, a docentes clínicos, les puede pasar que les esté resonando el tema que logre porque suena como doble verbo, pero no, la verdad es que hoy se lo usamos como auxiliar y se defiende de esa forma. El tema es que lo que no nos puede pasar es que el cliente logre reforzar, por ejemplo, participación social para favorecer su conducta adaptativa. Entonces yo tengo reforzar o favorecer. ¿Cuál es la acción que yo quiero lograr? Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar, ¿ya? Y entonces seguimos. Vayan, por favor, todas las preguntas anotándolas. Ya. Entonces vamos a empezar a pasar esto a un objetivo. Entonces, que la usuaria logre. Vamos a pensar que una niña que tiene dificultades en la participación social que habíamos detectado. Entonces, que la usuaria logre. Y vamos a elegir un verbo. ¿Ya? El verbo que va a ser el aumentar. ¿Ya? Y queremos que se observe la participación social. Ese aspecto funcional queremos observar, ¿verdad? Queremos que impactar. ¿Dónde lo queremos ver? ¿En el qué contexto? En el contexto educativo. Puedo poner en el colegio, en la escuela, en el contexto educativo, pero me sitúo. Entonces, entiendo que el auxiliar se usa logre, entonces que la usuaria logre aumentar participación social en contexto educativo. Ese objetivo para segundo año está súper bueno. ¿Por qué? Porque tiene todos los aspectos que yo, como profe, les dije que tenían que considerar. Entonces, además, yo entiendo que ustedes cuentan, vamos, hasta segundo año eso está bien, ¿ya? Pero cuando pasamos a tercer año de terapia ocupacional, donde ya vimos modelos, ese objetivo me empieza a quedar chico. Entonces, ¿cómo yo respondo a que elegí un modelo de la práctica? ¿Cómo yo en ese objetivo puedo ver acá que elegí el MOJO? De verdad que si yo soy así como, lo miro, en realidad no me doy cuenta
en la redacción del objetivo, por lo menos que yo elegí ese modelo. Entonces digo, ya, yo elegí el MOJO. Entiendo que el MOJO tiene componentes, entre ellos está la capacidad de desempeño, la evolución, la protección del ambiente. ¿Dónde quiero observar yo la mejora de la participación social? ¿La puedo querer observar en la capacidad del desempeño? Sí, puede ser. En la habituación también puede ser. O sea, por ejemplo, que participes más veces a la semana en contextos como de grupos sociales. Sí, se puede ver. Pero en mi caso, yo quiero observarla quizás en la abolición, específicamente en la causalidad personal, que tenía siendo más eficaz cuando esté en grupos. Ahí la quiero observar. Entonces yo decido que voy a elegir esa parte del modelo en este objetivo. ¿Cómo se observa entonces? Ahora ya con la mente un poco más grande, ya pasamos a tercero, ¿cómo yo traduzco esto que está acá a un objetivo? Y lo vamos a ver ahora, pero que funcione. Entonces, que la usuaria logre aumentar, mantenemos el aumentar, causalidad personal en participación social en contexto educativo. Entonces ya agregué la parte como que me estaba haciendo ruido de que no estaba el modelo, y este es un objetivo que ya puede ser un objetivo de chiquillos de tercero. ¿Ya? Entonces avanzamos un año en la vida, en el crecimiento y en lo profesional, porque ya incorporé esta lógica desde los modelos. Seguimos avanzando y digo, ya, ese es un objetivo general, ¿cierto? Pero el objetivo general tiene que tener ya ahora como internos, de hecho como ya en cuarto, por lo menos 2 objetivos específicos por general. Entonces yo puse uno como ejemplo. Entonces yo quiero que la usuaria logre aumentar causalidad personal. Entonces digo que la usuaria logre identificar actividades de interés en el contexto universitario. Perdón, puse universitario en el contexto educativo. En el contexto educativo. Entonces, si yo quiero que la usuaria entonces aumente la causalidad personal, yo pienso a lo mejor si yo le hago que ella participe en cosas de interés, que le gusten, seguro se va a sentir más eficaz y eso va a impactar en la causalidad personal. Entonces, ese objetivo específico, ¿responde al general? Sí responde al general. Entonces ya voy como encaminada, ya, o sea, voy bien orientada. Y luego digo, bueno, como indicador de logro voy a poner relacionado siempre el indicador de logro al objetivo específico, que la usuaria elegirá, dice, una nueva actividad de interés en el plazo de una semana, de 2 semanas. Entonces, el indicador de logro me va a decir más o menos y me va a orientar como que me va a organizar si es que se logra o no se logra lo que yo quiero hacer con la usuaria, ¿ya? Entonces ya acá estoy como pensando en un objetivo y en una lógica de pensar de un chiquillo de cuarto, ¿ya? Así que vamos bien. Además, en la universidad, yo sé que les pasaron esta tabla de verificación de objetivos. Entonces, el objetivo anterior estaba centrado en la clienta, sí, que la usuaria logre, estaba centrado, lo logré. ¿Incluye un verbo en infinitivo? Sí, solamente puse aumentar. ¿Incluye aspecto funcional? Sí, participación social, es un aspecto ocupacional. ¿Incluye el contexto? Sí, incluye el contexto, ¿cierto? Porque yo puse que lo quería ver en el contexto universitario, pero educativo. Y puse, ¿los resultados serán observables y medibles? No puse el tiempo en los objetivos. No puse en qué tiempo lo quería ver, si lo quería poner en 2 meses, en un mes, ¿cuándo lo quería ver? Entonces ahí me doy cuenta de que me faltó eso, vuelvo y digo, bueno, en el plazo de 2 meses, ¿ya? Y corrijo esa parte. Para esto está esta tablita que yo sé que también se las pasaron y que las manejan, por ejemplo, de hecho esta la saqué de unas chicas de segundo que hacían ayudantía, esta tablita. Entonces verifiqué mi objetivo, cambié lo que tenía que cambiar y digo, ya, listo. Entonces ya tengo mi objetivo, pero yo, muy bacánmente, en mi plan dije voy a ocupar el enfoque ecológico y además iba a ocupar como marco de referencia el modelo de redes. No me puedo ir y dejar el plan con ese objetivo sin haber siquiera como evidenciado aspectos del enfoque ecológico y del modelo de redes. Entonces, ¿qué hago? Tengo que verificar si, por ejemplo, el enfoque ecológico tiene que estar sí o sí, o en mis sugerencias, o sea, por ejemplo,
una sugerencia, en mis reflexiones, en mis objetivos también puede estar el enfoque ecológico o en mis estrategias. Por ejemplo, acá les anoté un ejemplo, que una estrategia puede ser visita al colegio. Entonces yo les puedo preguntar, ¿dónde yo veo el enfoque ecológico en tu plan? Y ustedes me dicen, yo lo puse como una sugerencia, donde se va a hacer visitas al colegio. Ah, ya, pensó desde el enfoque ecológico, o sea, lo que ocupó, o sea, lo que puso que iba a ocupar, lo ocupó. Y después dice, oye, y el modelo de redes. También, si yo puse el modelo de redes como marco de referencia, entonces también lo puedo usar como una sugerencia, como una actividad o estrategia. Por ejemplo, en este caso yo puse una actividad y con mi usuaria vamos a hacer el mapa de redes. Y vamos a ver cuántos nodos identifican su red. Y si esos nodos, qué tipo de ayuda le entregan a esos nodos. Entonces eso puede ser una actividad. Y yo ahí como que empiezo a ver lo que siempre hablamos los profes, que es la coherencia. Que lo que yo dije al principio se ve al final, que se note como este hilo conductor, ¿ya? Y bueno, vamos a seguir. Hay que tener algunas consideraciones. Aquí viene una consideración especial. ¿Qué pasa si yo, el modelo de redes, aquí decía redes en esta parte, no lo puse como un marco de referencia, sino que lo puse como un modelo complementario? Entonces, yo voy a tener que, sí o sí, como modelo complementario que ocupé, poner por lo menos un objetivo sobre el modelo de redes. O sea, si yo pongo el modelo de ocupación humana, a lo mejor tengo la participación social desde la causalidad personal, pero si yo pongo el modelo de redes, para mí es súper importante y tiene que ser complementario, no solamente como un marco de referencia, sino como una lógica de actuar también, entonces yo tengo que verlo en los objetivos que ustedes están detallando, ¿ya? Ustedes pueden tener hasta 3 objetivos generales en sus planes, ¿ya? Y por lo general lo que vamos haciendo es que incluso por área, no sé, que ustedes eligen redes, la parte sensorial, número de desarrollo, pueden plantearse un objetivo, pero eso puede o no puede ir, pero si yo lo elegí como complementario, tiene que ir sí o sí. ¿Cómo quedaría entonces ya no como modelo marco de referencia? Quedaría como un objetivo. Entonces yo pondría así, que la usuaria logre identificar redes de apoyo en contexto educativo en el plazo de 2 meses. Como yo ya entendí que había que verificarlo, ahora le pongo plazo, ¿ya? Entonces, esa es la lógica que cambia, que manda como la forma de actuar en el plan, es decir, que se observa que es el modelo complementario, o sea, perdón, el modelo de la práctica. El enfoque, el paradigma, están a la base de ustedes. Tenemos que observarlo. Por ejemplo, si alguien de ustedes declara que va a ocupar el enfoque de derecho y después la intervención solamente se dedica a actividades, a estrategias solamente de que la niña, por ejemplo, controle impulso, que la niña mejore tolerancia a la frustración, que la niña mejore tiempo de permanecer en la silla, ya, entonces a lo mejor así va a participar más socialmente, porque a lo mejor va a estar más sentada más tiempo y va a aceptar más el resto, pero ¿dónde yo veo el enfoque de derecho en esas actividades, objetivos o estrategias? Entonces, por lo menos tienen que hacer un guiño y decir, se va a capacitar a la institución en relación a la diversidad, a la inclusión, entonces, ¿cómo ahí recién, entendiendo que el enfoque de derecho, sobre todo desde la ley 2422, donde dice que, cuando entendemos que la discapacidad, por ejemplo, se forma entre el contexto y la persona, sabemos que para que haya inclusión real, tenemos que intervenir en los ambientes. Entonces, cuando ponen el enfoque de derecho y no hacen ninguna reflexión en relación a cómo ustedes van a adaptar ese ambiente para esa niña, entonces no se ve el enfoque de derecho. Por ejemplo, ¿ya? Creo que eso era. Bueno, después de eso, que yo hago esto también, nuevamente verifico si mi objetivo está bien, si tiene por lo menos, esto es lo mínimo, esto es el que está ahí para segundo, ¿ya? Y eso es lo que presenté, lo que tengo para hoy día. Ahora voy a dejar de compartir esto, así, y voy a abrir los micrófonos, por favor, para que me hagan preguntas, si tienen dudas. Estamos acá los profes también que que me van a ayudar, obviamente, para responder todas sus dudas. Y voy a detener la grabación.